Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre oxígeno y frío, concretamente para potenciar tu sistema inmune y tu tolerancia al frío. Aunque el frío va a impactar en las dos cosas, ¿vale? El frío va a impactar tanto en tu sistema inmune como en tu tolerancia al frío. Dicho esto, llevo ya bastantes meses practicando lo que en inglés se llama Wim Hof Method, ¿vale? Es básicamente el método de un señor que se llama Wim Hof, que es un señor que está bastante bien de lo suyo, la verdad, está muy bien de la cabeza este señor. Se escribe W-I-M espacio H-O-F, ese es su nombre. Tiene una vida muy interesante el señor, también hay que decirlo, y ha conseguido cosas muy increíbles, ¿vale? Si buscáis su nombre en Wikipedia veréis que este señor ha hecho cosas bastante brutales, pero de la cabeza también tiene su personalidad, ¿eh? Como todos tenemos nuestras cosas, él tiene las suyas, yo tengo las mías, pero madre mía, pero me cae muy bien, es un crack. Pero llevo ya bastantes meses experimentando un poquito con la terapia de oxígeno y con la terapia de frío. Por suerte no necesitas ningún material. Necesitas una ducha capaz de utilizar agua fría y agua caliente, por favor. Y una cama. Eso es todo lo que necesitas. Vale, dicho eso, entrando en materia, ¿qué es lo que yo hago? Yo hiperoxígeno mi cerebro respirando de una forma muy concreta. A través de ello llevo muchísimo oxígeno a las células y a mi cerebro. Y pues eliminas un poquito sustancias de desecho, entre comillas, que metes ahí, lo purgas un poquito del sistema, activas el sistema nervioso autónomo, pegas un subidón de adrenalina y potencias el sistema inmunitario. Y realmente he notado diferencias, bastantes diferencias. Por otro lado, damos de duchas frías, experimenta el frío de forma controlada, progresiva y temporal. Es cierto que puedes hacer que luego sientas mucho menos frío en otros escenarios. Yo ahora mismo puedo ir por la calle con bastante menos abrigo que antes, bastante menos. Y noto menos frío que cuando antes iba más abrigado. Lo mismo en mi casa yo tengo la calefacción más baja, lo cual ahorras dinero, y noto más calor que antes. Y es por eso, es la activación de la grasa parda, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser algo progresivo. Si te metes demasiada caña al principio, no solamente no vas a querer mantenerte en ello, sino que además probablemente te vayas a pegar un constipado bastante bueno, porque hay una cantidad X de estrés que tu cuerpo puede soportar. Entonces, yo cuando me expongo al frío, ¿vale? Me ducho con agua caliente. Después hago la terapia respiratoria. Al principio no la hacía porque es arriesgado. Ahora veremos por qué. Entonces me ducho con agua fría. Poco a poco voy poniendo el agua más fría, más fría, más fría, más fría, hasta que llega a ser todo lo fría que puede ser la ducha. Literalmente no te deja darle agua más fría. Y estoy así un rato, hasta que mi piel se pone completamente roja, que es muy saludable, está ahí produciendo calor. Puedo notar a lo mejor que los dedos o los dedos de las manos o los dedos de los pies se entumecen o se enfrían un poco, ¿vale? Y se vuelven un poquito morados. Y entonces dices, bueno, hay que parar. Vuelves a dar el agua caliente y terminas en la ducha con agua caliente y luego te abrigas bien. ¿Por qué? Porque si no te abrigas bien y si terminas desregulado y con agua fría te vas a constipar. ¿Por qué te constipas en verano cuando entras en un centro comercial? Te pega todo el frío de los ventiladores ahí, del sistema de ventilación, y luego sigues para adentro destemplado. Te pegas un constipado impresionante después de haber estado sudando bajo el sol. Entras ahí, te pega todo el frío, luego estás normal, te constipas. Pues esto es igual, tienes que asegurarte de que luego te quedas calentito y que no te quedas ahí desregulado con un poco de frío, un poco destemplado. Importante. Y yo también empiezo con agua caliente porque así es más fácil hacer una adaptación progresiva. Bien, al principio no combinaba la terapia de oxígeno con la terapia de frío por el mero hecho de que con la terapia de oxígeno corres el riesgo, si no lo tienes bien controlado, de perder el conocimiento. Es un riesgo real que puede pasar, porque estás hiperoxigenando tanto que tu cuerpo va a colocarse un poquito con oxígeno. Es un colocón natural que te regalo yo, ¿vale? Pero puede pasar.
Y yo, por eso, las primeras veces que hice la terapia de oxígeno la hice en la cama tranquilamente, ¿vale? Tumbado, relajado y sabiendo que si me quedaba así un minuto no pasaba nada, ¿vale? Entonces, para exponerse al frío es muy importante que mantengas la calma. Es muy importante que si empieces a tiritar, que si empiezas a tener frío, si empiezas a notarte más desregulado, respira profundamente, tranquilamente, cierra los ojos, acostúmbrate al frío e intenta no pensar en Dios mío, qué frío hace, intenta no tiritar, intenta reducir esas convulsiones e intenta centrarte en tu respiración tranquila, ¿vale? Intenta mantenerte calmado y bajo control y tu cuerpo comenzará a calentarse, comenzará a producir calor. E insisto, las primeras duchas, esto tiene que ser algo mucho más suave. Agua templada, luego agua un poco fría, la siguiente ducha agua un poquito más fría, después de agua un pelín fría, y así progresivamente. Hasta el final ya, cuando llevas 6 o 7 duchas, puedes probar a poner el agua a tope de frío. E insisto, algo progresivo. Yo empecé con 15 segundos agua ligeramente fría. Después 30 segundos, después un minuto, después a la siguiente ducha agua un poco más fría, después un poco más fría. Y así como todo. Cuando te expones por primera vez al agua súper fría, 15 segundos, después 30 segundos. Hasta que ya llega un momento en el que puedes pegarte toda la ducha con agua súper fría si quieres. Pero requiere tiempo para que tu cuerpo se adapte, para que tu cuerpo pueda poco a poco ir activando grasa parda, etcétera, etcétera. Importante. Si lo combinas con la terapia de oxígeno, la terapia de oxígeno, una de las cosas que hace es elevar el pH el pH de tu sangre hasta un punto en el cual tú no puedes sentir dolor por el frío, ¿vale? Cuando ese dolor te impacta y sientes todo ese frío y ese ardor a la vez y empiezas a tiritar y notas como que el hielo son agujas, eso es porque tu cuerpo te está activando los receptores del dolor. Y al elevar el pH de la sangre bloqueas eso y puedes aguantar bajo el frío, por frío que sea, sin notarlo tanto. Tú sigues notando que está frío, pero es como si llevaras puesto una capa de anestesia local. Y eso yo lo hago, pero al principio no lo hacía. Y es importante que no lo hagas porque si combinas la terapia de oxígeno sin experiencia previa haciéndole, asegurándote que no vas a perder conocimiento, te puedes pegar un bajón en la ducha bastante importante y te puedes quedar ahí en el suelo de la ducha. Y no queremos eso. No queremos eso porque eso puede ser realmente peligroso. Así que es importante que aprendas a controlar bien el oxígeno antes de nada. Para el oxígeno, al final es muy sencillo. Mucho más sencillo de lo que te crees. Tienes que inspirar profundamente hasta el máximo, hasta que no puedes inspirar más, e inmediatamente expirar, pero no al máximo, dejando una cantidad de oxígeno en los pulmones. Entonces, inmediatamente vuelves a expirar otra vez del todo, y así sucesivamente. Sigues haciéndolo, sigues haciéndolo, sigues haciéndolo, y notarás como poco a poco, notas como está nebulosa en la cabeza, como empiezas a tener como demasiado oxígeno en la cabeza. Te vas a notar eso, como un poquito mareado. Y por eso te puedes marear y perder el conocimiento, pero lo vas a notar. Y vas a hacerlo, y vas a hacerlo, y vas a hacerlo, y te vas a oxigenar más y más y más, y puedes llegar a notar un cosquilleo en las manos. Y es simplemente porque estás exhalando, pero no estás exhalando todo el oxígeno y sigues metiendo oxígeno a tope. Sigues metiendo oxígeno a tope. Sacas lo suficiente para poder meter más y sigues metiendo oxígeno. Y así vas aumentando la concentración de oxígeno y vas aumentando la concentración de oxígeno por encima de lo que un pulso oxímetro normal te diría que es un 100%, pero que realmente no es un 100%, es un 100% a como respiramos de forma normal, como vas a seguir respirando de forma normal, eso no va a cambiar, pero puedes ir bastante por encima de eso, y puedes seguir oxigenándote hasta que llega un punto en el que dices, no puedo seguir más porque esto ya resulta molesto, ya resulta muy incómodo, y si sigo más, de verdad que me voy a desmayar. Entonces, sueltas todo el aire, todo. Te quedas sin aire en los pulmones y aguantas, sin respirar. Simplemente. Y notarás que puedes aguantar la respiración mucho más que puedes aguantar en otras circunstancias. Porque cuando tú coges una bocanada de aire y aguantas el oxígeno, no tienes ni de cachondeo tanto oxígeno como cuando has hecho el proceso que te he dicho 30 veces. ¿Vale? El proceso sería más o menos, va a quedar muy ridículo esto, es muy ridículo de ver, por eso hazlo solo en tu cama, ¿vale? Tranquilamente. Pero viene siendo algo así.
Tú esto lo vas haciendo veces y veces y veces y a partir de la 15-20 vez vas a empezar a notar como de verdad, ya lo he hecho como 6 veces y ya me lo he notado un poco, pero lo haces 15-20 veces y vas a notar eso como un pequeño dolor de cabeza, pero que no es dolor, es simplemente como si tuvieras demasiado oxígeno ahí arriba, demasiada carga, y sigues y sigues y sigues y vas a notar ese hormigueo, y luego lo sueltas del todo y cuando sientes la necesidad de respirar, ¿vale? Lo has hecho 30 veces o las que hagan falta, 30, 20, 40, 60, las que necesites. Normalmente con 30 ya sueles ir cargadito. Has soltado del todo, has aguantado la respiración y una vez has soltado todo el aire, cuando sientas la necesidad de respirar, no lo fuerces. Inspira del todo y aguanta el oxígeno todo lo que puedas. Y cuando sientas la necesidad de respirar de verdad, sueltas y liberas. Si eres capaz de controlar eso y saber que no vas a perder el conocimiento, te metes en la ducha y yo noto el frío muchísimo menos. Muchísimo menos. Me resulta mucho más fácil meterme bajo el agua a tope de frío que de otra forma. Pero, aún así, yo le voy dando poquito a poquito a la rueda hasta que llega al final del frío, ¿vale? A máximo de frío. Eso es lo que te recomiendo, pero te recomiendo, insisto, que lo hagas con mucho cuidado. Por supuesto, si tienes algún problema de salud particular, si tienes EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tienes asma, si tienes cualquier problema particular, ¿vale? Te recomiendo que lo consultes con tu médico. Insisto, te recomiendo que hagas esto de forma muy segura y hagas terapia de oxígeno en la cama, ¿vale? Al principio sobre todo, porque de verdad que puedes perder conocimiento muy fuerte. Cuando yo lo hice la primera vez, cuando lo he hecho las demás veces ya no he notado ningún síntoma así, pero la primera vez que lo hice, conforme acabé, solté todo el oxígeno, después inspiré todo el oxígeno, aguanté y paré. A los 10 segundos me empecé a reír. Y ha habido mucha gente que ha reportado síntomas muy similares la primera vez que lo hace. Pero a reír en plan de mis problemas no son realmente problemas. Y te ríes y no sabes por qué. Pero te ríes y te notas como muy feliz. Es un colocón bastante importante, la verdad, la primera vez. Porque no estás acostumbrado a ello. No lo sé, no tengo testimonios de gente que hayan tomado drogas y luego hayan hecho la terapia de oxígeno, la verdad, sería muy interesante ver si notan ese síntoma o no, pero yo que nunca he tomado nada, cuando hice la terapia de oxígeno la primera vez, que es simplemente respirar mucho, es oxigenarte mucho, lo noté. Y luego lo hice una segunda vez porque dije, wow, esto es raro de narices, ¿qué pasa si lo hago una segunda vez? Y lo puedes hacer hasta una tercera vez, pero yo no me atreví. Yo lo hice una segunda vez y la segunda vez me puse medio paranoico. Empecé a oír como grillos en mi cabeza, ¿vale? Supongo que sería por la carga de oxígeno, estar ahí súper cargado cuando no estaba acostumbrado en absoluto a estarlo nunca. Y empecé a oír eso como grillos y dije, es como el ruido de unos ventiladores del ordenador o algo así que no funciona. Y cogí el iPad y me lo puse aquí en plan de, no es el iPad, no es el iPad. No es el móvil, ¿no? No es el móvil. Me levanté de la cama, variadísimo, en plan de me voy a pegar aquí contra el suelo, ir al ordenador y decir, no es el ordenador, es mi cabeza. Es mi cabeza que tiene ahí grillos por el oxígeno. Luego ya las siguientes veces que hice esta terapia no noté ningún síntoma similar, ¿vale? Simplemente noté eso, un poquito de mareo cuando te estás cargando, pero luego ya simplemente aguantas, no notas el frío, y notas que de verdad has cargado oxígeno, pero no noté nunca más síntomas así de, ¿sabes? Como si me hubiera puesto con algo. Nunca más. Pero bueno, plantéaselo a tu médico, porque yo no soy médico, yo soy enfermero. y si está de acuerdo, pruébalo. Hay un libro, que es el libro que yo me leí para aprender todo esto, titulado El poder del frío. De Wim Hof y otro señor, y el libro está muy bien, la verdad. El libro es muy interesante, habla un poco sobre anécdotas de este señor. Si hablas inglés, hay una entrevista también a Wim Hof en el programa de Joe Rogan, ¿vale? Es un podcast. Joe Rogan, así dicho en español muy bien. Entrevistó 2 veces a Wim Hof y también es muy interesante verlo si eres capaz de escuchar un podcast en inglés. Dicho eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.